Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El presidente constitucional de Venezuela. Venezuela cumple hoy 20 años bajo el yugo del régimen chavista. En mi corazón no hay cabida para ningún sentimiento de revancha, para ninguna pizca de odio. No. Un verdadero líder tiene que estar por encima de todo eso. Necesitamos un poder judicial verdaderamente justo, independiente de toda mafia, de toda cúpula, que manipula a los jueces, a muchos de ellos, y amparan la impunidad y la corrupción. Hugo Chávez ganó la elección que lo llevó por primera vez a la presidencia. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Se mostraba como un demócrata, decía que no era socialista, aseguraba que respetaría la libertad de expresión, los derechos humanos y terminó incumpliendo como gobernante esas promesas. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el exdirigente chavista y actual diputado de oposición, Germán Ferrer, el escritor y director del documental Chavismo, la peste del siglo XXI, Gustavo Tobar, y el periodista y presidente de la cadena Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, analizan y debaten sobre las razones por las cuales Venezuela eligió hace 20 años a Hugo Chávez como presidente y las consecuencias que genera, aún 2 décadas después, su llegada al poder. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la Venezuela hoy. La Venezuela 20 años después de que Hugo Chávez Frías fuera elegido como presidente. Luego de haber liderado un fallido golpe de Estado en 1992 y tras ser indultado, el 6 de diciembre de 1998, Chávez venció a los partidos tradicionales en las urnas y logró triunfar con un amplio margen en esos comicios. El punto clave de esta noticia. 20 años después y en medio de la miseria, la corrupción y la desigualdad, el régimen que erigió Hugo Chávez continúa aferrado al poder. Las promesas con las que ganó permanecen incumplidas. La crisis está en su peor momento, millones de nacionales han huido con hambre de su patria y los sueños de quienes creyeron en sus propuestas de cambio quedaron hechos trizas. ¿Lastre o legado? ¿Qué dejó el triunfo de Chávez 20 años después para Venezuela? Ese es nuestro debate hoy, aquí en el programa La Noche. Un día como hoy, pero hace 20 años, obnubilados por la idea de un cambio, salieron millones de venezolanos a las urnas. Tenían claro su voto, un joven militar que les había prometido un mejor país que esa Venezuela castigada en ese entonces por la corrupción, la pobreza y la desigualdad que se reflejaba en frecuentes manifestaciones antigubernamentales. El hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Ese militar era Hugo Chávez Frías, el mismo que 6 años atrás había liderado un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Ese intento que falló, pero que puso los reflectores sobre su imagen al momento de aceptar la derrota en un mensaje que muchos consideran fue su primer acto de campaña electoral. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez terminó pasando 2 años en la cárcel, pero el escenario político cambió. Pérez caía cada día más en la desgracia y Chávez comenzaba a adoptar la figura de mártir del pueblo y comenzaba a venderse como el Mesías. Vamos a demostrarle a la clase política que no supo conducir este país cómo en los cuarteles se forjan líderes. ¡Chávez!
Pocos años después, al ser liberado por el presidente Rafael Caldera, Chávez ya era dueño de un discurso estructurado en torno a la idea de una revolución bolivariana y sus campañas parecían crear un fervor en una población agotada por la corrupción. ¡Uno contra uno! ¡A ver quién va! Todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Al final, con el 56% de los votos, Chávez fue electo presidente de la República y su primer anuncio como presidente lo hizo en plena posesión. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. La era chavista comenzó en Venezuela y con ella un cambio estructural en todos los ámbitos estatales. No solo cambió la Constitución a su antojo, sino que se abocó a la concentración del poder político con una deficiente administración de la riqueza venezolana. Al radicalizar su posición con respecto a lo que era un equilibrio político en el cual, digamos, la gente pensaba que habían ciertas normas de convivencia. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. Pero a pesar de los errores estructurales en la administración de Venezuela, su personalidad los opacaba. Eran interminables cadenas nacionales y un programa dedicado a lo que quisiera hablar. Sin duda, carismático. Muy venezolano, muy simpático. Un hombre carismático. Líder carismático. Pero sigo siendo Chávez. La deplorable distribución de los recursos avanzó paralelamente a la apropiación de estos, sin importar que fueran privados. Durante la era Chávez, las expropiaciones fueron constantes, así como los despidos masivos y el control de las divisas. Silenciar a quienes cuestionaban su gobierno también fue una de sus premisas. Lo demuestran la cantidad de presos políticos, así como el cierre de medios de comunicación como el canal RCTV, el más antiguo de Venezuela. Yo los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Hugo Chávez y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿lastre o legado? ¿Qué dejó el triunfo de Hugo Chávez 20 años después para Venezuela? Es el tema que estaremos analizando hoy con nuestros panelistas. Quiero saludar a Germán Ferrer, nos está acompañando en nuestros estudios de NTN 24, señor diputado de oposición, oficialista, pero que hace ya 20 años, por esa razón lo hemos invitado, trabajaba en la campaña de Hugo Chávez Frías, en la cual él logró llegar al poder en 1998. Bienvenido al programa La Noche, diputado. Muy buenas tardes, Jefferson. Gracias por la oportunidad. El gusto es nuestro, diputado. También quiero integrar hasta ahora a Marcel Granier, es abogado, periodista y empresario venezolano. Fue presidente, es presidente de la cadena Radio Caracas Televisión, que fue censurada por el chavismo en mayo de 2007. Señor Granier, bienvenido a La Noche. Buenas noches, gracias por la invitación. La primera pregunta que les quiero hacer es: ¿por qué hace 20 años, y comienzo con usted, señor diputado, por qué hace 20 años Venezuela fue un territorio fértil en términos electorales para que Hugo Chávez llegara al poder? Sí, la situación en ese momento en el cual insurge Hugo Chávez fue producto precisamente de a mi modo de ver, un agotamiento de unas políticas de Estado que crearon mucho malestar en la población y que generó ese fenómeno Chávez, que hubiese podido ser cualquier otro, sin duda alguna, pero que en ese instante el pueblo necesitaba que alguien le dijera algo distinto a lo que venían sufriendo. Es ese círculo vicioso, digo yo, perverso, de cuando un discurso populista se prende en la población y logra de alguna manera tener resultados electorales, como fue en este caso.
Y resultó pues que Chávez en este momento pues surgió como presidente del país. Diputado, ¿usted en ese momento creía en él? Indudablemente, sí. ¿Por qué creía en él? ¿Usted creía en Hugo Chávez? Por las propuestas que se hacían de elevar la calidad de vida de las personas, eliminar la corrupción, que evidentemente venía también de lo que se dio en llamar la Cuarta República, de un gobierno displicente muchas veces, tanto que y al final, bueno, la gente estaba desesperada por el gobierno, los gobiernos que habían, los últimos gobiernos de la época anterior, de la Cuarta República, y que, bueno, generaron ese fenómeno, pues. Y Chávez, que evidentemente era una persona carismática, una persona con mucha capacidad de convencer, bueno, se metió en el corazón de la gente. Además, Chávez interpretó, en ese caso, a una población mayoritaria, que era el pueblo, que no se atendía, y le hizo promesas que evidentemente pues se fueron en discursos solamente, y que luego, bueno, generaron este desastre que en este momento tenemos. Diputado, ¿importó más el carisma de Hugo Chávez en ese momento que su pasado? Recordemos que en 1992 él ya había ejecutado un golpe de Estado contra el entonces presidente de Venezuela. En ese golpe de Estado murieron muchos militares, algunos calificaron a Hugo Chávez de traicionar a sus mismos compañeros. ¿Ese pasado quedó borrado en esas elecciones? No, sencillamente, como te decía, que en ese momento cualquiera que hubiese dado una propuesta a las personas que necesitaban y querían salir de un modelo que para muchos, y me incluyo en ello, se había agotado, y que necesitábamos crear una nueva visión de gobierno en el país. Y por eso, bueno, con todas las ofertas que hizo Chávez, pues, ¿no? Sí. Señor Marcel Granier, en México, abogado, periodista, está en el exilio, precisamente no puede estar en Venezuela porque es uno de los perseguidos políticos por parte del régimen chavista. Quiero conocer su opinión, señor Marcel Granier, ¿por qué Venezuela terminó eligiendo a Hugo Chávez hace 20 años como presidente electo democráticamente, hace 2 décadas? Yo diría que por irresponsables. Chávez había demostrado quién era, había intentado un golpe de Estado y estaba por detrás de otro golpe de Estado. Como consecuencia de esos golpes de Estado murieron más de 300 personas y él nunca asumió esa responsabilidad y el Estado no supo exigírsela. Entonces yo diría que su llegada al poder tiene mucho que ver con la forma irresponsable como se trataron los 2 intentos de golpe de Estado del 92 y sus consecuencias. Señor Granier, usted hace 20 años estaba en Venezuela. Era libre para ejercer el periodismo. Recuerdo entrevistas emblemáticas que usted realizó, como la que le hizo al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. En ese momento él mismo advirtió de lo que se venía de ahí en adelante para Venezuela si Hugo Chávez era elegido. ¿Por qué voces como las de él no fueron escuchadas en ese momento? Yo creo que en este momento hay mucho arrepentimiento de no haber escuchado esas voces. ¿Por qué no fueron escuchadas? Porque en ese momento estaban desprestigiados. O sea, Venezuela, después de un crecimiento de más de 50 años, empieza, sobre todo a raíz de la explosión de los precios del petróleo, a fallar en su compromiso con la gente. Empieza a fallarle a la gente. Y la gente fue tolerando eso, cambiaban de partido, cambiaban de candidato, y pensaban que con eso lo resolvían. Cuando llegamos a las elecciones del 98, ya los partidos del estatus estaban agotados y la gente quería un cambio. Por eso, entre Chávez y Salas Romer sacan más del 90% de los votos. O sea, el país quería un cambio. Durante esa campaña, que al principio venía, o sea, el candidato que inicialmente tuvo más apoyo fue Irene Sáez. Y empiezan a subir poco a poco Chávez y Salas Romer. Cuando están ya muy parejos, de una manera muy irresponsable, Acción Democrática y su candidato se dedicaron a desacreditar a Salas Romer para ver si ellos ocupaban el segundo lugar. Y con eso iban a combatir contra Hugo Chávez. Ellos pensaban que la mejor carta contra Hugo Chávez era Alfaro Ucero. Y por eso hicieron todo lo posible por desacreditar en una campaña terrible que hicieron por prensa, radio, televisión y por todas partes contra Salas Romer, y lograron frenar esa candidatura y le regalaron el triunfo a Hugo Chávez.
Señor Anier y diputado Ferrer, los invito a que veamos este informe que ha preparado nuestro periodista Jorge Adrián Orozco a propósito de todo el contexto político que había hace 20 años en Venezuela y que de alguna manera explica las razones por las cuales muchos venezolanos decidieron depositar su voto en las urnas y apoyar al entonces teniente coronel Hugo Chávez. Era una nación próspera. Su riqueza y su poderío económico eran innegables. Los inmensos recursos petroleros consolidaron su desarrollo. La inversión pública, modernas autopistas, puentes, edificios eran algunos ejemplos de su envidiable infraestructura en los años 70 y 80 del siglo XX. La esperanzadora pujanza llevó incluso a miles de extranjeros a migrar hacia este país para acceder a plazas laborales que les abrió camino a su progreso y el de sus familias. En definitiva, era otra Venezuela. En hospitales y clínicas no había escasez de medicinas y en los anaqueles de los supermercados no faltaba nada. Según datos del Banco Mundial, entre 1990 y 1998, la economía venezolana creció a un ritmo promedio anual de 3,4%. El aparato productivo y las importaciones requeridas funcionaban. Sin embargo, no todo era color de rosa para los venezolanos de la época. Males como la corrupción, la desigualdad y la pobreza, acentuados entre 1989 y 1998, provocaron un gran clima de desconfianza en las instituciones y en los partidos tradicionales. Los precios, el desempleo y la deuda pública comenzaron a subir y el precio del petróleo a bajar. Y con ellos llegaron las inminentes medidas de ajuste. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo entre 1989 y 1993, fue implantado el denominado paquetazo, que implicó recortes en prestaciones sociales, aumento en el precio de la gasolina e impuestos y privatizaciones. Esas medidas económicas exacerbaron a la población y estalló el Caracazo, revuelta que dejaría al menos 300 personas muertas y 1000 heridos. Posteriormente vendrían 2 intentos de golpe de Estado contra Pérez en 1992. Este mismo presidente en mayo del 93 terminó siendo destituido por el Congreso acusado de malversación de fondos públicos. Nosotros estamos obligados a acatar y a respetar esa designación, puesto que esas son las reglas de la democracia. El turno en el poder en el periodo 1994-1999 fue por segunda vez para Rafael Caldera. Caldera pasó a la historia como el presidente que indultó a Hugo Chávez, militar que cayera preso tras liderar el fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. Para que por favor reflexionen y depongan las armas. El entonces presidente Caldera afrontó un sistema financiero sin liquidez y un barril de petróleo a $9. El descalabro económico, sumado al desprestigio de las instituciones y la división en las Fuerzas Armadas, marcaron su gobierno. Venezuela paga muy pocos impuestos, los más pudientes, los más poderosos. En medio de ese desalentador panorama y el malestar ciudadano, apareció en escena el indultado Hugo Chávez, el teniente coronel que rompió la política tradicional prometiendo la tan deseada justicia social, pero que terminó implantando el denominado modelo del socialismo del siglo XXI y enquistado en el poder hasta heredarlo a su sucesor Nicolás Maduro, hoy también perpetuado en el Palacio de Miraflores tras sepultar lo que quedaba de la democracia en Venezuela. Por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí, estoy loco como una cabra, es verdad. Tiene razón. Diputado Germán Ferrer, como lo decía anteriormente, usted hace 20 años hizo parte de esta campaña presidencial. ¿Se considera usted uno de los engañados de Hugo Chávez? Evidentemente que no fue, la propuesta de Chávez no se cumplió, porque él ofreció, sin duda, pues, un país distinto. Pero en el interín, en el transcurso del tiempo, se fue deteriorando esa propuesta. Empezaron las expropiaciones, empezó la represión en muchos casos y bueno, colapsó pues esa propuesta que en principio había dado Chávez, ¿no? Evidentemente que muchos nos sentimos defraudados
de esa propuesta que hizo Chávez originalmente a lo que hoy pues es en Venezuela, que es la continuación sin duda alguna pues de Chávez del 2002, porque Chávez en el 2001 hablaba incluso de una propuesta de la tercera vía, que era de Tony Blair de Inglaterra, y de buscar mecanismos que de alguna manera pues generaran producción, pero fue todo lo contrario, se mantuvo ese esquema producto de los altísimos precios del petróleo en ese momento y luego caen los precios del petróleo con este nuevo gobierno, desgobierno que tenemos ahorita de Nicolás Maduro, y bueno, y se incendia la pradera, pudiéramos decir. Se crea el conflicto de que todas las propuestas que se habían hecho y que venían funcionando con Chávez, que eran las misiones, sencillamente es imposible mantenerlas porque no hay suficientes recursos para Los eso. venezolanos eran conscientes que Hugo Chávez encarnaba una propuesta completamente diferente a la que él había planteado en las elecciones. Los venezolanos eran conscientes que esto no iba a ser un gobierno democrático, sino que esto iba a avanzar paulatinamente hacia una dictadura. Inicialmente, absolutamente no, porque incluso vemos personas que eran personas, si lo podemos catalogar de algo, de derecha como Lavarría, pues que era una persona que tenía medios de comunicación y muchos empresarios también que acompañaron a Chávez desde el principio. Bueno, que jamás se imaginaron que iban a llegar a esta tragedia que en este momento tiene Venezuela. Señor Ganier, ¿qué opina usted de este punto en particular? Le quiero preguntar primero, ¿usted hace parte de los defraudados, de los engañados, de los que quizás en algún momento creyeron que Hugo Chávez representaba en su momento hace 20 años una opción democrática? Nunca lo creí. Y creo que su proyecto político estuvo orientado de la misma forma que su proyecto de golpe, con una inmensa irresponsabilidad y una gran ineptitud. O sea, si usted observa los resultados del golpe del 4 de febrero del 92, verá que todos los comandantes que estaban en el golpe tuvieron éxito menos Chávez. Y cuando uno le preguntaba a Chávez qué había pasado y le oía el cuento, se daba cuenta de que era un perfecto irresponsable. O sea, una persona que se lanzaba en unas aventuras sin tener los conocimientos, ni la organización, ni el método, ni la sistematización necesaria para llevarlo a buen provecho. Siempre estuve muy claro en que Chávez era un muy mal candidato, nunca ha debido serlo, porque una persona que da un golpe de Estado traicionando todos sus juramentos, toda su palabra, toda su formación, y después no asume la responsabilidad de los hechos, no puede ser presidente de la República. Lamentablemente, pues, diga. ¿Usted cree que subestimaron a Hugo Chávez en Venezuela? Yo creo que muchos de los que lo apoyaron, sí. O sea, cuando uno ve que medios de comunicación, empresarios, periodistas, gente del mundo de la cultura, sí creo que lo subestimaron. Creo que pensaron que podrían manejarlo, que podrían controlarlo, y luego se dieron cuenta de que no era posible, que el único que tenía ese poder de seducción sobre Chávez era Fidel Castro. Y eso lo confesó el propio Luis Miquelena, que fue el gran mentor intelectual de Chávez en sus primeros años. Señor Ferrer, 20 años después, ¿qué similitudes hay entre estos dos periodos? Los meses que antepusieron la elección presidencial de Hugo Chávez estuvieron marcados por una profunda crisis económica, política y social. Y hoy, 20 años después, vemos que esa crisis está presente todavía en Venezuela. No, yo creo que lo que hay en Venezuela ahorita no tiene comparación en toda su historia republicana. El desastre que tenemos en Venezuela, bueno, está evidenciado en esa política genocida que en este momento tiene el gobierno de Nicolás Maduro, con todos los mecanismos de control, con una perversidad que obliga a los ciudadanos venezolanos a salir de su país, porque es una política deliberada, pues eso es política de control social, donde de represión, por supuesto, desmedida. Lo que ha hecho es precisamente profundizar la situación trágica de Venezuela, porque Venezuela, incluso en el 98, Venezuela iba disminuyendo su Producto Interno Bruto prácticamente 1% anual.
y durante 20 años 20%, pero en este momento, en apenas 4 años, Venezuela ha descendido en ese índice más del 50% del PIB, lo que ha hecho que Venezuela prácticamente esté en un colapso o a punto de colapsar definitivamente, donde ha bajado la producción de petróleo, donde están explotando minas de oro de manera anárquica y delincuencial, porque en este momento lo que se ha instalado en Venezuela sencillamente es una banda delictiva que tiene secuestrado al país. Señor Granier, para finalizar, porque voy a marcar una pausa a comerciales, no puedo dejar de preguntarle, para usted, ¿qué lastre o qué legado deja Hugo Chávez para la historia? ¿Cómo va a ser recordado este presidente venezolano en la historia de su país? Como el gran destructor, como el gran destructor. Ninguna institución, ningún recurso del país ha salido incólume de los ataques de Chávez y el chavismo en general. Un saqueo continuo durante 20 años, aupado por los militares, lamentablemente, y muy inspirado en Cuba. Si usted observa Cuba, Nicaragua y Venezuela, verán que son muy parecidos en la forma como actúan, la irresponsabilidad de sus políticas económicas y sociales y la forma como reprimen tan sangrienta, tan cruel, tan irresponsable, tan alejada de los derechos. O sea, Chávez en el fondo quedará como el gran saqueador de Venezuela. ¿Usted cree, señor Granier, que en Venezuela hay una comprensión cabal de lo que significó la llegada de Hugo Chávez al poder, o de alguna manera hay una diferenciación entre el momento en el que estuvo Chávez en el poder y lo que ha sucedido en los últimos años en Venezuela, que es el mando de Nicolás Maduro como presidente de su país? Yo creo que lo que estamos viviendo actualmente es una consecuencia directa de las políticas de Chávez, una de las cuales fue imponer a Nicolás Maduro como su sucesor. Pero no creo que hay ninguna diferencia. Ahora, yendo al meollo de su pregunta, no estoy seguro de que la gente en su mayoría haya asimilado que Chávez y Maduro son lo mismo. Creo que la gente le gusta mucho engañarse y pensar que como Chávez se murió, esto a lo mejor no estaría pasando, pero todo lo que está ocurriendo en Venezuela es consecuencia directa de las acciones irresponsables de Hugo Chávez. Señor Marcel Granier, abogado, periodista y empresario venezolano, presidente de la cadena Radio Caracas Televisión, censurada por el chavismo en el año 2007. Muchas gracias por habernos acompañado con este análisis hoy aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos leyendo algunas de las opiniones que ustedes han venido enviando a través del hashtag #LaNocheHugo Chávez y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que Hugo Chávez dejó un legado o ha dejado un lastre para Venezuela? Esa es la opinión que queremos conocer 20 años después de la histórica elección de Hugo Chávez, exactamente el 6 de diciembre de 1998. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Vamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Estoy con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Germán Ferrer, oficialista. Hoy hace parte de la oposición, pero hace 20 años apoyó a Hugo Chávez. Diputado, estoy leyendo muchos comentarios acá a través de redes sociales y de alguna manera su postura representa lo que sienten muchos venezolanos que en su momento estuvieron con este proyecto, que le creyeron a Hugo Chávez. ¿Usted hoy se arrepiente de haber estado con él? No, no es una situación de arrepentimiento, es sencillamente una decepción de haber creído que las cosas iban a cambiar para bien, que nos íbamos a igualar hacia arriba y no caer en la situación que en este momento se encuentra el pueblo venezolano, que es una destrucción total de todo el aparato productivo, porque es una política deliberada. ¿Por qué? Porque eso le sirve al gobierno para que sencillamente no haya voces disidentes y todo el mundo dependa fundamentalmente del Estado. Es una economía que se centra básicamente en el poder del Estado. Y en el caso de Venezuela, fundamentalmente en este momento, es porque los que están gobernando son delincuentes declarados, porque empezando por Nicolás Maduro,
que está incurso en hechos de corrupción con Odebrecht, como lo ha denunciado en muchas oportunidades, y se le hizo un juicio aquí con la fiscal general y el Tribunal Supremo, muchas de las personas que están alrededor pues también están incursos en actos delictivos y aún más en crímenes de lesa humanidad, como está denunciado también ante la Corte Penal Internacional. Y por eso, sencillamente, bueno, eso devino en este monstruo que en este momento tenemos en Venezuela, que de alguna manera pues los venezolanos hacemos causa común. El más del 90% de la población venezolana en este momento está contra las políticas que en este momento ejerce el Estado venezolano. Hay un espejo, diputado, que es Venezuela en el continente americano, un espejo en el que se miran cada una de las democracias de nuestro continente cada vez que hay una elección presidencial. ¿Usted cree que existe conciencia en el continente del riesgo que representa el populismo ante situaciones similares a las que vivió Venezuela hace 20 años? Situaciones donde la gente está cansada de la corrupción, cansada de los partidos políticos y comienzan a evaluar opciones diferentes, donde un populista puede llegar a plantear cualquier cosa, pero la gente, por hastío a lo que ha vivido en los últimos años, termina sencillamente votando por esa persona. Sí, eso es lo que ocurrió precisamente en Venezuela. La gente se hastió, estaba hastiada de la corrupción, hastiada de los partidos políticos. Sí, hubo un agotamiento, te decía anteriormente, y ocurrió eso. Ahora, Venezuela en este momento es una amenaza para todo el territorio, para toda la región latinoamericana. Es un mal ejemplo, digo yo, porque sencillamente con esas se han hecho fuertes en Venezuela como dictadura, como tiranía, y lógicamente pues ellos es un territorio sumamente importante, estratégicamente de dimensiones impresionantes, además con una riqueza inmensa que sencillamente pues le permite sostenerse al grupo gobernante, que es la mínima clase de dirigente, bueno, sencillamente porque ya hay un pueblo, ojo, que se puede acostumbrar incluso a ese sistema de vida, bueno, y lo va a ver como normal. Incluso ya en ese momento, dicho sea de paso, un joven de 24 años, inclusive de 20 años... No conoce otra cosa. No conoce otra Venezuela. Así es. Entonces, ¿y cree que esa es su democracia? No sabe que hay otras opciones y sencillamente para ellos le parece absolutamente natural, bueno, que ocurra todos los hechos bárbaros que están ocurriendo en el país. Y de eso tienen que cuidarse todos los países de América Latina. Que a mi modo de ver parece que no hay conciencia de eso. Sí, eso... No hay conciencia del grave peligro que corren todas las democracias en América Latina si no enmiendan, como te decía, algunos errores que se vienen cometiendo y que impactan a la colectividad. Yo quiero recordar hoy, diputado Germán Ferrer, un documental que presentamos aquí en el programa La Noche y del cual hizo parte NTN 24, denominado Chavismo, la peste del siglo XXI. Un documental que narra la historia del drama venezolano. Este documento, dirigido por el escritor Gustavo Tobar, muestra cómo el régimen instaurado por Hugo Chávez hace 20 años terminó sembrando con cada una de sus acciones sufrimiento, dolor y miseria en el país bolivariano. Veamos. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Aquel 2 de febrero de 1999 marcaría el inicio formal del chavismo en el poder. Los nuevos tiempos que prometía Hugo Chávez terminarían convertidos en la más grande tragedia para Venezuela. Ese drama humano, esa devastación social y política es la que resume magistralmente en 90 minutos el documental Chavismo, la peste del siglo XXI, del escritor Gustavo Tobar Arroyo. Una peste que, a juzgar por los hechos históricos, tuvo sus orígenes en los 2 golpes militares fallidos de 1992. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos
no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. El fenómeno Chávez era, desde entonces, centro de atención. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Aquel teniente coronel que por las armas quiso hacerse al poder, como bien lo reseña el documental, tuvo en su carisma una de sus más grandes fortalezas para transformar a Venezuela a su antojo y medida. Que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela. Seguramente la democracia venezolana era imperfecta y necesitaba muchas reformas. Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela, habrá una comprensión cabal del desastre que significó el golpe de Estado. Voces internacionales, líderes de opinión y expresidentes defensores de los principios democráticos son los invitados en este trabajo periodístico a hacer una aguda radiografía de la Venezuela que hoy padece los estragos del régimen impuesto por Chávez. Nunca he visto un país que colapse completamente, colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil, es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. No solo las consecuencias del chavismo, latentes más que nunca en la realidad, son objeto de reflexión en el documental. Sus causas también lo son. Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Chávez logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. A imagen y semejanza del dictador Fidel Castro, el polémico presidente venezolano impuso lo que quiso y expropió sin contemplaciones. Nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. La cubanización de Venezuela llegaba para quedarse. Es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. La represión también. Ministro de Defensa, ministro de Interior, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. 20 años de devastación, despotismo y cinismo, como lo expone el director de Chavismo, la peste del siglo XXI, son resultado de una tragedia que hoy tiene un continuador, Nicolás Maduro. Vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. Hasta ahora integramos a Gustavo Tovar. Él es escritor, abogado, activista de derechos humanos y director del documental que acabamos de ver, esa breve reseña, Chavismo, la peste del siglo XXI. Gustavo, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, ¿cómo estás? Muy agradecido por la oportunidad de conversar. Gustavo, pues hoy hemos querido invitarlo a usted a propósito de este especial periodístico 20 años después de la primera elección que ganó Hugo Chávez como presidente. Gustavo, hace 2 décadas los venezolanos eligieron con sus mayorías en las urnas a un presidente que
generó un impacto muy fuerte en la historia de Venezuela. ¿Por qué cree usted que los venezolanos terminaron votando y apoyando a un teniente coronel que abiertamente en el pasado había ejecutado un golpe de Estado, había ejecutado un atentado contra la democracia y que en su momento pues muchos ya anticipaban que representaba un riesgo para la democracia venezolana? Bueno, yo creo que procesos históricos semejantes, en donde un gran caudillo logra cooptar la atención de las masas populares, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en otras naciones. Y no porque haya sido un país culto o inculto el que haya optado por semejantes líderes trágicos, ¿no? Que en su momento se hacen pasar por redentores, pero terminan siendo exterminadores. Yo creo que en Venezuela, y esto es producto de la investigación que desarrollamos para nuestro documental Chavismo, la peste del siglo XXI, en Venezuela las élites, Jefferson, estaban muy corrompidas. Las élites, y no solo hablo de las élites políticas, sino también las élites económicas, las élites culturales, las élites intelectuales. Había un proceso de descomposición moral muy severo y eso permitió a Chávez encarnar una rabia popular que en efecto existía y sin instituciones, sin élites que le hicieran antagonismo, se escabulló entre los senderos oscuros de la política y logró llegar al poder. Pero no olvidemos, Jefferson, que Chávez, habiendo sido un criminal, un asesino en serie, que había matado centenares de venezolanos en sus golpes de Estado, no olvidemos que eso fue perdonado por el presidente Caldera. Entonces ahí hay un gran horror histórico, ¿no? Gustavo, ¿cuál fue la lectura que hizo Hugo Chávez de los sentimientos del pueblo venezolano que le permitieron a él llegar al poder? ¿A qué apeló Hugo Chávez hace 20 años para ganar la confianza de esos venezolanos que lo eligieron por mayoría como presidente? Mira, hay uno, y esto lo comparto, insisto, contigo, porque es la gran conclusión de nuestra investigación, es que la inmoralidad, el relajamiento de los principios y valores en las élites es lo que produce el desvanecimiento total de una nación cuando el momento lo amerita. Mira, Hugo Chávez Frías representa el sueño dorado de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que era desde el manejo de lo ilícito, del narcotráfico, de la industria perversa que tiene que ver con los negocios ilícitos y sobre todo con el narcotráfico, alcanzar el poder. Porque desde el poder tú puedes no solo hacer negocios ilícitos y grandes negociaciones con el tráfico de drogas, sino también lavarlo y lavar tu rostro frente a eso. Yo creo que esa visión que tuvo Pablo Emilio Escobar Gaviria de llegar al poder y que fue impedido por las élites intelectuales, políticas y los liderazgos políticos de Colombia en su momento, que enfrentaron este gran demonio, en Venezuela no ocurrió. Hugo Chávez, asociado con la izquierda más delincuencial, terrorista, con la FARC, con Cuba, con el comunismo más extremo y criminal, se asocia con ellos. Ahora hasta se descubren unas investigaciones que se han desarrollado que hasta con el fundamentalismo islámico se asocia con todos los peores males de la sociedad de la posmodernidad y aspira al poder. Bueno, eso mismo intentaron que ocurriera en Colombia y en su momento lo lograron detener. Bueno, en Venezuela las clases políticas y la clase económica y la clase intelectual le abrió las puertas a Chávez, pese a que era un criminal, pese a que era un asesino, y se conocía de su alianza con los factores más terribles de la posmodernidad política. Gustavo, el tiempo se me agota, tengo que hacer una pausa comerciales, pero quiero preguntarle algo que siempre ha sido un misterio. Para muchos una verdad, pero nadie conoce a ciencia cierta
el papel que jugó el régimen cubano, no solo en la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, sino también en los años anteriores, en el momento en el que Hugo Chávez ejecutó ese golpe de Estado, en el momento en el que sale de prisión y planea llegar por vías democráticas a la presidencia de Venezuela. ¿Qué papel jugó un personaje como Fidel Castro para que el chavismo llegara a gobernar en Venezuela? No, fundamental. Recuérdate que los cubanos son herederos de una de las metodologías más criminales de la historia de la humanidad, que son las metodologías de la Unión Soviética. Y ahí hay trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, de organización política, de organización social y de asociación, insisto, con las grandes mafias de la corrupción y de lo ilícito en el mundo. Esa asociación mafiosa que los soviéticos inventaron, porque sin duda fueron los inventores, los cubanos la reciben y es lo que mantiene a los cubanos en el poder, por una parte, pero también lo que permite que el caldo de cultivo venezolano, porque todos los pueblos, Jefferson, tienen problemas sociales, todos. Tú vas a Finlandia hoy, a Noruega o a donde quieras ir, a Suecia, a Francia, a Estados Unidos, todos acusan problemas sociales, eso siempre existe. Pero cuando esos problemas sociales se vinculan de algún modo con la perversión del manejo político que los soviéticos supieron desarrollar y se logra no solo conquistar el poder como lo logró Chávez, se logra mantener el poder, es a través de prácticas muy, muy salvajes, muy, muy dañinas. Se logró acabar con Hitler, que representaba el fascismo, pero a los soviéticos no se les acabó de la misma manera y estuvieron reinando durante 70 años, causando las mortandades, las hambrunas y los desesperos más grandes que la humanidad haya conocido. Entonces, bueno, herederos de esa práctica son los cubanos que ahorita están haciendo esas prácticas realidad en Venezuela. Ese es el problema. Y Jefferson, ni los colombianos, ni los venezolanos, ni los chilenos, ni los argentinos, nadie está preparado para algo así y eso ha sido la gran dificultad para combatir con ese crimen y esa gran mafia organizada. Bueno, Gustavo, yo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado, ha sido un gusto para nosotros tenerlo nuevamente en el programa La Noche. La referencia que tienen nuestros televidentes de usted es ese documental, El chavismo, la peste del siglo XXI, que está en internet. Un trabajo periodístico que recoge las voces de aquellos que vivieron en su momento el ascenso de Hugo Chávez al poder y que 20 años después analizan el impacto que tuvo para Venezuela. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la posibilidad. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. En mi corazón no hay cabida para ningún sentimiento de revancha, para ninguna pizca de odio. No. Un verdadero líder tiene que estar por encima de todo eso. Necesitamos un poder judicial verdaderamente justo, independiente de toda mafia, de toda cúpula que manipula a los jueces, a muchos de ellos, y amparan la impunidad y la corrupción. La impunidad, decía Bolívar, es la causa de todos los males sociales. Donde haya un hecho de corrupción, allí llegará la mano del Estado. Esa especie de Venezuela saudita, de aviones, de flotas de aviones, de gastos sin control, de tarjetas de crédito sin límite, de viajes. Eso se acabó. Diputado Germán Ferrer, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para acabar, quiero que hablemos un poco de lo que en este momento piensan los venezolanos. Al interior de su país hay una conciencia clara del daño que hizo Hugo Chávez en Venezuela, ¿o cree usted que todavía es visto como un gran líder que dejó grandes legados para este país bolivariano? Yo creo que el nefasto gobierno que ha hecho Nicolás Maduro desdibuja cualquier otra imagen que se pueda crear. Y al margen que, por supuesto, es la continuidad
de toda una política que se inició con determinados matices que ya sabemos. Lo que sí es que quiero darle un mensaje a nuestro pueblo que no pierda la esperanza, y a todas las fuerzas opositoras debemos unirnos en función de darle, es decir, salir del gobierno de Nicolás Maduro, que en este momento que es el causante principal de todas las desgracias que está pasando Venezuela en este momento. Diputado Germán Ferrer, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, analizando esta noticia que diariamente genera nuevas aristas, pero que tiene una raíz. Y ese origen quisimos analizarlo hoy aquí en el programa La Noche, que fue el 6 de diciembre de 1998, día en el que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales que el 2 de febrero de 1999 lo llevaron al poder. Muchas gracias, diputado Ferrer, por habernos acompañado. Gracias a ti, muy amable. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.